nos concierne mismo el día de hoy, que es geopolítico y geoestratégico a nivel mundial. ¿Cuáles son sus implicaciones para América Latina y el Ecuador? Inicio con una frase del ministro de Asuntos Exteriores rumano, Cornelio Manescu. Interesante, que tú la debes conocer muy bien, pero para que desde ahí hagamos este análisis, ¿no? Él en una publicación en el Times pone un anuncio personal en donde dice: cambio, excelente posición exterior, excelente política exterior por mejor posición geográfica. ¿Qué tanto tiene que ver la posición geográfica en verdad para de ahí empezar con todos los temas? Ya vamos a ver el caso un poco de Rumanía, porque Rumanía se alinea a la OTAN, se alinea a Europa, se alinea a Occidente y se alinea contra Rusia y contra China y contra lo que serían los BRICS. Bueno, el tema, antes de empezar el tema rumano, porque eso tiene antecedentes históricos desde la época de Nicolae Ceausescu, y el tema de Rumanía que se alineó porque lamentablemente Occidente luego del año 91, luego de firmar un acuerdo con Gorbachev, se establece de que la OTAN y Occidente no iba a avanzar hacia el este, pero hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue precisamente romper los acuerdos que tenían firmados con Gorbachev e ir avanzando hacia el este, ¿no? Y el objetivo central, cercar a Rusia, y ya vamos a ver por qué cercar a Rusia, ya vamos a ver por qué cercar a China, ya vamos a ver el conflicto histórico entre Oriente y Occidente. Es un conflicto de 2000 años, ¿no? Y si es que vamos a irnos, vamos a empezar los últimos 1000 años, porque no se puede entender el conflicto que hoy existe sin conocer un poco de algunos antecedentes históricos que son cruciales. Esa lucha entre Oriente y Occidente se ha mantenido casi por siempre y ahora es una lucha existencial, es una lucha por sobrevivencia. Lo que está en juego hoy en día es la supervivencia del capitalismo tal como lo conocemos. Entonces, ese conflicto que se ha ido dando ha sido bien importante y sobre todo el enemigo fundamental en los últimos 200 años ha sido Rusia. Me voy a centrar en Rusia y no en China porque el tema chino es un poco diferente y ameritaría todo un debate y toda una discusión. Pero es importante saber que ahorita, según algunos analistas, y vale la pena el artículo que hoy día, justo hoy día, sale en El País, nos dice el oscuro que quieren para usted Xi y Putin. Por el encuentro reciente hubo entre Putin y Xi en China. Dice así: los dos líderes profundizan en la relación bilateral con una nueva reunión en Pekín. Buscan un orden mundial, ojo, que niegue el valor universal de los derechos humanos y la democracia. Pero, ¿qué pasa en el Ecuador? Si ustedes ven la última revista de Diners, es chistosísimo, ¿no? Ese es un artículo que salió el día de hoy en El País. Y esta es la última revista de Diners de este mes. Un periodista que todo el mundo lo conoce, que se llama Jorge Ortiz. El eje autoritario está listo. La guerra en Ucrania terminó uniendo a los países que quieren erradicar el mundo de la democracia. Entonces, si ustedes quieren saber quién replica los intereses de la OTAN, de la organización, entre comillas, terrorista del Atlántico Norte, OTAN, liderada por los Estados Unidos, aquí tienen a los periodistas. ¿Y por qué digo que es un tema existencial? Porque el ataque a Rusia se dio desde la época de Napoleón. Solamente voy a dar algunos tips históricos, pero cuando yo me refiero a los últimos 1000 años, vale la pena que ustedes lean la historia de los Habsburgo, que manejaron Europa durante 1000 años, al menos desde fines del siglo X hasta el año 1914 en la Primera Guerra Mundial. Y ustedes pueden ver la influencia fundamental del clan de los Habsburgo en toda Europa, empezando por Alemania, Francia, Holanda, los Países Bajos y demás.
Eso es importantísimo y un poco leer toda la historia, sobre todo del Imperio Romano, que se descompone en el año 460 y después la época de Bizancio. Pero en los últimos 200 años, eh, el, el país que ha tenido que defender a la humanidad, porque así debería ser, inclusive en la época de los zares, ha sido Rusia. Ustedes recuerden que en 1812 Napoleón invade con la Gran Armada a Rusia. Son 500.000 hombres, ¿no? Y regresan después de la campaña de Napoleón a Rusia de 500.000 hombres regresan 12.000, ¿no? Sí, los rusos les derrotan porque la extensión rusa primero, llegan hasta Moscú los franceses, los rusos incendian Moscú, se retiran atrás y después empiezan a atacar a los franceses. Entonces, y después tienen ustedes la guerra de Crimea, el rol y papel de los ingleses, sobre todo de los anglosajones, cuyo objetivo fundamental ha sido apoderarse de los recursos naturales de Rusia. Después de eso tienen la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tiene 1914, la guerra contra la Primera Guerra Mundial, que es la guerra entre primos en segundo grado y primos hermanos, casi todos descendientes de la reina Victoria, ¿no? Entonces, esa guerra termina en la Revolución Rusa en 1917. Ustedes recuerden las campañas de los bolcheviques y de Lenin por la paz, por el pan, por la tierra, y se da la dictadura de los soviets y el socialismo. Y después viene la guerra civil impulsada por los guardias blancos y por todo Occidente. 18 ejércitos, incluidos los Estados Unidos y los ingleses, invaden Rusia. Y el ejército rojo, liderado por León Trotsky, logra derrotar a la invasión de los blancos y de todo, y de la coalición de todo Occidente contra Rusia. El objetivo en ese entonces era apoderarse de los recursos naturales rusos, ¿no? Los bolcheviques logran tomarse el poder, llegan adelante un proceso de industrialización forzada. Quizá aquí hace falta un paréntesis, 1924, el Congreso en Rusia y el planteamiento de Lenin de crear Ucrania. Ucrania siempre fue rusa, ¿no? Es más, si ustedes conocen la historia, Rusia tiene una historia de 1000 años, Rus de Kiev, ¿no? Es donde se forma y se inicia Rusia. Y en Rus de Kiev está conformada por dos grupos étnicos bien importantes, los de origen eslavo, es de origen ruso, y los de origen escandinavo. Los de origen escandinavo eran los vikingos que atacaban a los principados rusos. O sea, Rusia tuvo que frentear por el lado occidente los vikingos y todas las agresiones de Occidente, y por el lado del este por los mongoles. Entonces, realmente, para entender la historia de Rusia enclavada entre Oriente y Occidente, o sea, realmente los príncipes rusos tuvieron que unirse para poder frentear. Entonces, la composición étnica de Ucrania, entre un 40 a 60%, está conformada por gente de origen escandinavo y por gente de origen eslavo. Y los escandinavos en la Segunda Guerra Mundial, liderados por Bandera, aquí hace un poco de historia, se unen a las SS y son los responsables del asesinato de los rusos y de polacos. Alrededor de 600.000 polacos son asesinados por los banderistas, seguidores de banderas y de origen ucraniano. Entonces, esa parte de la historia es extremadamente importante porque se distorsiona por completo lo que realmente es Ucrania, e inclusive crean el idioma ucraniano. O sea, un grupo de... Y tras de eso estuvieron siempre los anglosajones. Entonces, luego de eso viene la guerra civil, mueren alrededor de 5 millones de rusos en la guerra civil y se mueren por hambre también, porque los bolcheviques, lamentablemente, dentro del conflicto militar, empiezan a confiscar el grano y a confiscar los animales. Entonces, los campesinos prefieren incendiar las sembríos y sacrificar a los animales.
es cuando Lenin en el año 22, luego de la carta que le escribe Trotsky, dan un giro y empieza la nueva política económica. Pero eso es otra historia que alguna vez habrá que comentar. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Felizmente Rusia logra llevar adelante un proceso de industrialización y de electrificación. Lo que no entiende este presidente que tenemos aquí, que es una vergüenza para el país. El proceso de electrificación que fue clave para el desarrollo industrial y el desarrollo económico de Rusia hasta el año 1941, en que los alemanes invaden Rusia. Esto es importante porque ¿quién permite el rearme alemán y quién se alía a Hitler? ¿Quiénes creen que son? Los anglosajones, los ingleses y los norteamericanos. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre todo de Inglaterra. ¿Quién creen que era el principal enemigo de Napoleón Bonaparte? ¿Y quién se enriquece cuando Napoleón es derrotado por Wellington? ¿Saben quién? Los banqueros Rothschild. Por favor, ustedes pueden googlear, se dice ahora, ese nuevo verbo que ha aparecido, y conocer la historia de la familia Rothschild, ¿no? Entonces, esta familia es la que se enriquece porque tenía fuentes de información y es el que primero se entera que Napoleón fue derrotado en Waterloo y que Wellington ganó la batalla y hace movimientos especulativos e incrementa su fortuna, ¿no? Hay un libro hermoso, y aquí un poco paréntesis de literatura, El dinero de Emilio Sola, para que ustedes vean cómo funcionó o cómo funciona la especulación financiera ya a fines del siglo XIX. Pero esta familia hay que seguirle porque esta familia inglesa históricamente ha estado atrás de los intereses de Rusia. Ya eso en 1945 los rusos derrotan a los alemanes, que los alemanes fueron rearmados, recibieron el financiamiento, recibieron los recursos de los ingleses y de los norteamericanos. Recuerden ustedes que Henry Ford era nazi. La familia Morgan, la familia Rockefeller apoyan el rearme alemán. Luego de esa derrota, y es importante, Churchill, ojo, Churchill, dice, es momento de atacar Rusia y plantea el utilizar 200 bombas nucleares en 60 ciudades rusas. Hay documentos desclasificados que ustedes pueden mirarlo y pueden bajarse inclusive del internet y pueden ver que son documentos desclasificados en donde Churchill ya plantea la necesidad de destruir Rusia con 200 bombas nucleares. En esa emergencia, los rusos aceleran el desarrollo de su arma nuclear y Stalin da la orden a Beria para que desarrolle el arma nuclear y en el año 1956 los rusos ya tienen el arma nuclear. Entonces, ese ataque de Occidente a Rusia ha sido permanente. Hay un periodo como que se olvidan un poco de los recursos naturales, pero en 1991 se da lo que yo les señalaba, el acuerdo para que la OTAN no avance hacia el este, pero hacen caso omiso y lamentablemente la traición del socialismo por parte de Gorbachev y Yeltsin hace que Rusia retroceda como 20 años. Aquí les recomiendo una lectura maravillosa que se llama El socialismo traicionado, Roger Keran y Tomás Kenny, ¿no? Entonces ustedes ven el desmantelamiento de la URSS, ¿no? Le logran desplazar a Yeltsin, logra subir Putin y lamentablemente dentro del pensamiento ruso y dentro de la sociedad rusa tenían gran confianza en Occidente. Pensaban que el desarrollo ruso iba a estar a la par con Europa y la necesidad de Rusia de integrarse a la Unión Europea. Precisamente el discurso de Putin en el año 2007 es clave porque Rusia ya deja de pensar y deja de reflexionar en la posibilidad de integrarse a Occidente y a la Unión Europea.
¿no? Luego de eso, para saltar así etapas, viene el Maidán en el 2014 en Ucrania, todo eso financiado por la CIA. Ustedes pueden ver a la que fue secretaria de Estado, la señora Nuland, repartiendo sándwiches en el 2014, en que los grupos banderistas, los neonazis, los del Escuadrón Azov, apoyados por la CIA y el MI6 británicos, dan el golpe y empieza una guerra civil interna en Ucrania, ¿no? Entonces, eso es un poco algunos antecedentes. Ese conflicto histórico hoy se ha agudizado y los rusos se ven casi forzados a entrar en Ucrania. Quiero aquí recordarles que se tenía precisamente los acuerdos de Minsk, en donde no iban, Ucrania iba a mantenerse neutral, Ucrania no iba a ingresar a la OTAN, etcétera. Sin embargo, eso lo único que querían era ganar tiempo. El caso de la señora Merkel, que conocía y ella lo señaló en una de sus declaraciones, que eran conscientes de que lo único que les interesaba era ganar tiempo y preparar militarmente a los nazis ucranianos. Entonces, los rusos ingresan a Ucrania hace 2 años, logran avanzar hasta las puertas de Kiev, se busca un acuerdo y una negociación, en 2 meses se reúnen en Turquía, estaba prácticamente la paz negociada a los 2 meses de iniciado el conflicto. Sin embargo, el primer ministro británico, el señor Macron, dice: no hay paz, no hay negociación, la guerra continúa hasta el último hombre. Entonces, esa es la situación actual, pero hay algo que es bien importante y que ustedes deben conocer, que tras el conflicto ucraniano no solamente están los recursos naturales de Ucrania, no están solamente la parte del gas, del petróleo, de la importancia que tiene Ucrania en el trigo, en la cebada, en la producción agrícola, en tierras raras y demás. Cuando yo les digo que el tema fundamental es una cuestión existencial, tanto para Rusia como para Europa, encontré un hecho que me van a permitir leerles. El hecho de que prácticamente todos los expertos están de acuerdo, dado el inminente desastre geoclimático, atenuación del corriente del Golfo, la reestructuración del curso planetario cada 11.5 y 12.5 mil años, que caiga en los siglos XX y comienzos del XXI, con la fase activa de los años 1990-2030, la única zona estable y rica en recursos será el norte de Eurasia. Repito, la única zona estable y rica en recursos será el norte de Eurasia, Rusia, es decir, Rusia, especialmente su parte de los Urales. No le sigo leyendo más, pero esto también es lo que está en juego en cuanto a Rusia. Y se han repartido Ucrania, ustedes recuerdan, según datos, tanto la empresa Cargill, la empresa Continental Grain compraron tierras. Ucrania tiene alrededor de 30 millones de hectáreas de tierras para sembrío, frente a 90 millones de la Unión Europea. Es decir, que el 30% a 40% de las tierras útiles para la producción agrícola europea las tiene Ucrania. Entonces tienen una idea. Pero dentro de esto hay un conflicto que tenemos que ver entre Oriente y Occidente, y sobre todo en Occidente, el grupo que se denomina los ultraglobalistas, los globalistas y los nacionalistas. Ustedes no habrán escuchado eso, pero se está redefiniendo cómo tiene que ser la evolución del planeta en los próximos años, o el postcapitalismo. Sí, lo que se juega en Ucrania es el futuro de la humanidad y el futuro de ser humano tal y como somos hoy día. Y ustedes me van a decir: está loco, ¿cómo decir, cómo van a decir esas cosas? Es importante, es importantísimo que ustedes hagan un seguimiento a lo
al planteamiento, al pensamiento del grupo globalista liderado básicamente por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, por la OTAN y sus cabezas visibles, el señor Blinken, el señor Biden, el Foro Económico Mundial, el señor Harari, el Olaf Scholz, el señor Macron. Es importantísimo lo que ellos plantean en el gran reinicio, lo que plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas, lo que hoy está en marcha en todo el mundo, el tema del COVID, el tema de las vacunas, el tema del transhumanismo, el tema de la ideología de género, el tema de la divisa plástica, el tema del control de la población, el tema de la eutanasia. Es fundamental porque esa es la agenda globalista, la posibilidad de crear un gobierno único, liderado por las empresas transnacionales y por el capital financiero especulativo. Es clave que ustedes le sigan, por ejemplo, a BlackRock, le sigan ustedes a las empresas informáticas. Y déjenme ver algo que se me olvidó, que yo tenía aquí, que es clave. Porque ¿quiénes son los globalistas? Yo les hablo de las empresas informáticas, de las empresas químicas y farmacéuticas, de las empresas vinculadas al aparato, al complejo industrial militar, y les hablo también de los grandes bancos y financieras liderados por BlackRock. Pero para que ustedes entiendan el conflicto y el mensaje subliminal y el mensaje que envían al mundo en la reunión del día de ayer entre Bill Gates y Mark Zuckerberg es clave. El mensaje está aquí. Para el que conoce un poco de lo que yo les estoy hablando, dice, está con una camiseta Mark Zuckerberg. Miren la camiseta, ¿no? En la camiseta dice, Cartago debe ser destruida. Ustedes van a decir, pero es una camiseta más. Cartago debe ser destruida. Recuerden ustedes el conflicto de las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Y ustedes recuerden que los cartagineses, liderados por Aníbal, cruzan los Alpes con los guerreros llamados númidas en elefantes y les atacan los romanos por la retaguardia. Aníbal es derrotado y los romanos no dejan piedra sobre piedra en Cartago. Eso es un poco lo que quiere decir esta camiseta. La lucha porque la OTAN, los norteamericanos, los globalistas, los seguidores del filósofo Leo Strauss, se creen Roma. Entonces están luchando contra Cartago, contra Rusia y China, entre un mundo unipolar liderado por los globalistas, liderado por las empresas transnacionales, liderado por la élite mundial, ¿no? Por familias, por clanes, que tienen más de 500 años. Vean ustedes y estudien la nobleza negra, los orígenes de los capitales financieros actuales europeos y norteamericanos, y ahí van a entender el conflicto que hoy está en la humanidad. Todo lo que quieren hacer del ser humano. Léanle a Harari. Les voy a dar un paréntesis del señor Harari. Dice, el tema del ser humano es la obsolescencia. ¿Saben lo que significa eso? Más o menos el pensamiento de Nietzsche, entre el hombre y el superhombre. Porque decía Nietzsche que la ventaja del hombre es ser un puente y no un fin, porque vamos al superhombre. Según Harari, el Foro Económico Mundial y los globalistas, el transhumanismo es una combinación hombre-máquina. Entonces empiezan, van a decir, no, este está loco, ¿cómo va a creer? Miren las últimas implantaciones en el cerebro. Y miren ustedes a futuro cómo nos van a hacer un seguimiento poniéndonos chips, muy probablemente en nuestro cuerpo para monitorearnos de seguimiento. Y miren todo lo que está significando ahorita la inteligencia artificial. Y miren ustedes todas las investigaciones del cerebro que empezaron en el año 2013 con el gobierno de Obama, que dio 3.000 millones para financiar
al señor Yuste para las investigaciones del cerebro y la lectura del cerebro. Y fíjense ustedes qué ha pasado en el Ecuador y en la Argentina, en que la gente vota por un muñeco de cartón. Y en la Argentina votan por alguien que habla con su perro que murió hace 9 años. Saquen sus conclusiones. Y lean ustedes, no les digo, lean ustedes el estudio del Pentágono sobre el problema, cómo manejar la parte cognitiva y cómo a través de los celulares o a través de la iosfera pueden manipular nuestro cerebro. Y el objetivo a mediano plazo de sacar en un flash memory toda la historia de nuestro cerebro. Y miren esas investigaciones y los resultados, lo que se publica. Entonces, ese es el tema existencial. Frente a ese mundo unipolar, liderado por transnacionales, por empresas financieras y demás, China y Rusia y los BRICS, que ya plantean un mundo multilateral, que ya plantean romper con esas instituciones lideradas por los Estados Unidos, que es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Lean ustedes la Organización Mundial de la Salud y todo lo que se está queriendo implementar ahorita a nivel mundial con la nueva legislación en la OMS, que les van a obligar a vacunarse. Si no, no van a poder viajar, no van a poder trabajar, les van a monitorear absolutamente todo. Lean lo que está en debate, el debate de eutanasia. Entonces, todo eso está golpeando en el Ecuador. ¿Y quién está liderando en el Ecuador eso? Nuestro presidente, pues. Nuestro presidente. ¿Cuál fue el primer acuerdo? Las medidas adoptadas por el presidente. Primero se favorece él en la condenación de intereses. Después viaja al Canadá para firmar con las empresas mineras. Después de eso, toma otras medidas. Recuérdenme las otras medidas claves que ha ido tomando el señor Noboa. Firme el acuerdo militar con los Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes y vean lo que están haciendo en los colegios con la ideología de género, con la cuestión del pensum, con las vacunas. Están vacunando a los niños, están vacunando a los niños contra el papiloma. Miren ustedes todo el juego que están haciendo a nivel mundial y saquen ustedes sus conclusiones. Y miren las declaraciones de Milei, miren las declaraciones de la hermana de Milei. Entonces, hay temas que son claves a discutir. Hemos hablado así en términos bien generales, pero tenemos que analizar qué va a hacer el Ecuador en esos cambios que se están operando hasta el 2030. ¿Qué vamos a hacer? Y con esto termino en 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer con los planteamientos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el gran reinicio? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial de 5G y la cuarta revolución tecnológica como país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos integramos o no a los BRICS? ¿Qué vamos a hacer con el proceso de desdolarización a nivel mundial? ¿Cuál va a ser nuestro proyecto de desarrollo económico en los próximos 10 años para el Ecuador? ¿Cuál va a ser nuestras políticas? Entonces, eso no se debate, no se discute. Se acepta lo del Fondo Monetario y lo del Banco Mundial, que además, después de la excelente exposición que hizo Pedro Páez aquí, ¿no? Nosotros sabemos que esos 4.000 millones de dólares, 800 millones tenemos que pagar por concepto de intereses. Y nos darán dosificadamente esos 4.000 millones en el tiempo. Entonces, todo eso tenemos que repensar, tenemos que discutir y en el país no se discute ni se debate temas que son cruciales, que son centrales. No hablo nada más, falta todo lo que es el conflicto, la guerra fría y caliente, todo lo que sí harían lo que fueron las primaveras árabes. Aquí les recomiendo que ustedes analicen las revoluciones de color en el caso de Kazajstán y cómo operó la revolución de color en Kazajstán, que fue neutralizada por el ejército ruso y por los kazajos. Y un poco lo que buscan replicar a nivel mundial y lo que se inició la guerra en sí. Hay un montón de temas que sería bueno tratarlos, pero lamentablemente son cuestiones de tiempo.
y todo lo que hemos tratado son simplemente tips, son cosas muy generales, pero yo les puedo pasar una bibliografía extremadamente amplia sobre lo que está en marcha, sobre el proyecto neoliberal y el proyecto de los globalistas en América Latina y teniendo como modelo el Ecuador y la Argentina, ¿no? Que son claves porque de ahí va a surgir implementarlo en América Latina, generar las revoluciones de color, generar el caos y hacernos retroceder probablemente a la edad de piedra para saquear nuestros recursos. Gracias y espero no haberles aburrido, porque mucha gente entra a jugar, no, teoría de la conspiración, sobre todo los muchachos que están en universidades privadas, que están perdidos en el espacio, ¿no? Que no tienen idea de lo que está pasando en el planeta y que creen todavía en los emprendimientos. Entonces, ahí ya no hay nada que hacer. O sea, la suerte está echada del Ecuador y con el presidente que tenemos, la suerte está más que echada. Esperemos que se vaya el próximo año y no vuelva nunca más el Grupo Noboa, porque además tienen que conocer la historia del Grupo Noboa, cómo surgió el Grupo Noboa y la bronca por la fortuna de Luis Noboa Naranjo. Pero bueno, es otra historia. Pero si alguno de los compañeros quiere preguntar algo específico, está abierto el micrófono. Buenas noches, Iván. Súper interesante esta charla, bastante, eh, bueno, a mí me quedan bastantes dudas, pero quiero enfocarme en algo en específico. Bueno, yo soy una millennial, que de alguna manera algo me interesa, estos temas y estos temas de debate que, como tú mismo lo has dicho, no se debaten. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para los millennials, centennials y los que son mucho menores a mí, se interesen por estos temas? Tú mismo lo has dicho, aún creen en el emprendimiento, pero recuerda que al menos en nuestro país ya están implantadas, por ejemplo, las ONGs que te promueven emprendimientos, que también tienen un discurso este, del feminismo de derecha, un discurso que promueve a la población. A mí me ha decepcionado mucho y de hecho yo he visto muchas personas, sobre todo que son de mi edad, creen en eso. Bueno, aquí un poco la nueva generación, los millennials, la generación Z y otros. Bueno, ellos no vivieron un poco, han vivido la transición un poco informática. Ellos empezaron ya con computadoras, con celulares, con internet, y han sido manipuladas su mente desde hace 20 años, desde casi que nacieron. Entonces, es fácil hackear sus cerebros, manipular sus cerebros, y es gente que normalmente no cruza la información ni tampoco reflexiona. Sí, la mayoría de jóvenes actuales y de jóvenes profesionales no van a tener ningún futuro, absolutamente ningún futuro. O sea, el 5G, el 6G y la revolución tecnológica les va a desplazar por completo. Y si ustedes pueden ver, y hay una invitación a que lean el Foro Económico Mundial, entren a la página del Foro Económico Mundial, bájense en el documento del Gran Reinicio, entren a la Organización Internacional del Trabajo y vean ustedes las profesiones que van a ser afectadas en los próximos 5 o 10 años. Entonces, realmente los jóvenes, entre comillas, emprendedores, no van a tener ningún futuro, va a ser una subsistencia. Y ahorita tienen ustedes que la mayoría de jóvenes, más fácil es entrar a la pandilla, más fácil es entrar al narcotráfico o irse del país. Justo la cifra del día de hoy, en los últimos 2 años, 400,000 ecuatorianos no han regresado al Ecuador. Pero no va a ser solo el Ecuador, va a ser toda América Latina y también la Unión Europea. Entonces, ese tema no se ha debatido, no se ha discutido. ¿Qué es lo que va a hacer el Ecuador en esa cuarta revolución tecnológica? Y en cuanto a la ideología de género, les invito a leer un documento que salió hace 2 días. Hay una página web de un ONG o de un centro de investigaciones vinculados al Pentágono, que es la RAND Corporación. En esa página web es clave porque ya en el año 2019 hay un documento de cómo se va a iniciar el cerco estratégico a Rusia
y cómo va a ser la guerra de Ucrania. Uno. Y el día anteayer sale el documento sobre la necesidad del matrimonio de las mismas personas, entre hombre, hombre, mujer, mujer. Es todo un estudio realizado por la RAND Corporación. Y vean ustedes, yo me sorprendí, pensé que solamente había 33 géneros. Han sido más de 100 géneros. Entonces, yo ahora no sé si soy binario, si soy yo transespecie, si soy trans cosa, si soy trans edad, ya no sé cómo identificarme. Entonces, toda esa manipulación que se le está dando a los niños, vean ustedes los dibujos animados de los niños, vean la educación a los niños en las escuelas fiscales, en las escuelas particulares. La gente está loca. O sea, en última instancia, ¿a dónde vamos? Entonces, la lucha, el caso Rusia y China, el mundo multipolar, o sea, se oponen a esa ideología de género, a esa estupidez, a ese absurdo, porque yo me puedo identificar como transespecie, entonces soy perro, pues, y tienen que respetarme que soy perro. Entonces, esa es la locura. Y si ustedes van a buscar un trabajo y se declaran transespecie, tienen más chance de conseguir trabajo que una persona normal. Esa es la locura. Y las ONGs, miren las ONGs que están tras los Estados Unidos. ¿Quién financia esas ONGs? Yo hice recientemente un estudio, no digo para qué ONG, sobre las condiciones de vida en Carapungo y Calderón, y sobre las condiciones de vida en Chillogallo y Guamaní. ¿Qué tienen ahí? 60% de pobres, 60% de gente que vive con ingresos inferiores al salario mínimo vital, 4 millones de ecuatorianos que viven con ingresos de menos de $2 diarios. ¿Qué es eso? Explosivo. Nos viene también un problema demográfico y grave, sobre todo a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Hay un decrecimiento de la población. En España, en los próximos 20 años, van a necesitar 24 millones de trabajadores para poder financiar la seguridad social. ¿Y saben cuánta gente se jubila dentro de 20 años en China? 300 millones. Y aquí ponen el grito en el cielo porque hay 700,000 jubilados. Y no pueden financiar. Y no hay plata. Y hay que privatizar el seguro. Miren ustedes la diferencia. Los chinos pueden y van a poder garantizar la vejez de 300 millones. Y miren lo que dice el Foro Económico Mundial sobre la eutanasia. Y miren la ley de eutanasia de España. Y ustedes van a pensar, miren lo que dice la hermana de Milei de los viejitos. Y saquen sus conclusiones. No sé si respondí en parte tu pregunta. Gracias, Iván. Para darle paso a Luis. Luis Alamea quiere hablar antes de continuar. Encienda nomás su micrófono, querido Luis. Muchas gracias. Primero, felicitándole a Iván. Realmente muy buena la exposición. A mí una partecita me pareció importantísima, pero creo que tal vez sería bueno profundizar. El tema de que Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, pienso yo, de acuerdo a lo que he leído, que quería integrarse a la OTAN, ¿no? Porque vio la ganancia de la Segunda Guerra Mundial y luego de terminar la Guerra Fría, ¿no? Le dio como una forma de buscar la integración y entrar al mundo capitalista, llamemos así, por no decir al mundo desarrollado. Y de hecho, esa era la idea y consideraba que el haber de alguna manera perdido la Guerra Fría le permitía integrarse. Pero los norteamericanos vieron como guerra de territorio, entonces lo que quisieron, de acuerdo a lo que leí en mi criterio, era apoderarse. Y entonces ahí vienen los problemas. Una persona un tanto, yo diría, súper tradicionalista como Putin, ¿no? De pronto se pone como líder de lo que fue antes la Unión Soviética y quedó concentrado en Rusia, pero no es una persona, digamos así, de extrema izquierda como los pintan. Yo creo que ahora
las cosas se van a endurecer un poco más de lo que pasó antes. Fíjese en que de alguna manera Rusia permitió que los países que se desmembraron de la Unión Soviética entraran a la OTAN y solamente atacó a Ucrania por el tema de poner en peligro su propia seguridad, ¿no? Ya no le quedó otro camino, pero no, nunca puso presión en que las otras partes se integraran a la OTAN, a Ucrania. Cuando ya vio el peligro, entonces viene el problema. Yo creo que definitivamente el problema para nosotros es más a futuro. Yo creo que el foco de los conflictos van a estar en el sudeste de Asia, como se está viendo ahora, en África, en América Latina. Y eso quiere decir que más tarde, temprano que tarde, vamos a tener que afrontar algunas zonas calientes cerca de nosotros, y eso va a ser terrible si es que no nos preparamos desde ahora. Es mi opinión, no sé si, ¿qué dices tú, Iván, frente a eso? Tienes razón, o sea, se pensaba Rusia integrar a la OTAN. En el interior de Rusia hay un fuerte conflicto y se acaba de demostrar con los últimos cambios que acaba de hacer Putin. Entre otros, el ministro de Defensa, Shoigu, que es reemplazado por un economista y entra en una economía de guerra. Par de generales han sido, digamos, encarcelados por cuestión de sobornos. Y adicionalmente el encuentro con Jinping, con China, que es estratégico para Rusia. Adicionalmente, el tema ucraniano ha ido de más a menor. Recuerden las declaraciones de Macron. Es importante, Macron, recuerdan que yo les decía que los Rothschild están tras de Inglaterra. Tras de Macron están los Rothschild. Macron trabajó para la banca Rothschild. Entonces, él ha sido quien lidera en el interior de la Unión Europea el conflicto contra Rusia e inclusive diciendo que va a enviar tropas contra Rusia. Pero los temas calientes ya estamos en América Latina. Y uno de esos temas es precisamente el narcotráfico. El narcotráfico, tras del narcotráfico y de bandas, entre comillas, delincuenciales está la DEA. Entonces, ya están, por eso les decía yo, es importantísimo mirar el caso de Kazajstán, las revoluciones de color, lo que pasó en Siria, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Egipto y lo que va a pasar en América Latina. Yo creo que el conflicto más cercano lo vamos a ver en Guayana, entre Venezuela y Guayana, porque en Guayana encontraron petróleo liviano y ya están los intereses de las transnacionales norteamericanas ahí, inglesas también. Y en el caso del Ecuador, porque hay un interés fundamental de Galápagos. Recuerden ustedes el proyecto chino en Perú, que está, los chinos invirtieron en un puerto en Perú que va a tener conexiones en ferrocarril para poder comercializar la minería y que se va a inaugurar en el medianísimo plazo, que es un puerto chino. Por eso es el golpe de Estado que le dieron en Perú, porque los chinos están en toda América Latina. Los chinos están con convenios importantísimos en Brasil. Compran cantidad de productos en Argentina, en Bolivia, en Uruguay y en Paraguay. Entonces, por eso viene la señora Richardson. Oigan las declaraciones de la señora Richardson, ¿no? Los recursos naturales de América Latina no son de los países latinoamericanos. Ella dice, el litio es nuestro. Es más, déjenme leerles textualmente, porque si no les estaría mintiendo. Pero si ustedes quieren de dónde extraje esto, les puedo cruzar. Verán lo que dice. Y me permito leerle textual lo que dice la señora Richardson. Declaraciones de la señora Richardson. Dice así.
¿Por qué esta región es tan importante con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras? Tiene el triángulo de litio que es importante para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio Argentina, Bolivia y Chile. Tienes las grandes reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guayana, hace más o menos un año. También tienes los recursos de Venezuela, petróleo, cobre, oro. China recibe el 36% de comida de la región. Ojo lo que dice. Tienes el Amazonas, el pulmón del mundo. Y dice así, tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esa región también es algo fuera de lo común. Y verá lo que dice el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Mark Miller. En el 2021, durante la toma de posesión de Laura Richardson, señaló, ojo, el hemisferio occidental nos pertenece a nosotros y a nadie más. Y estamos hombro con hombro en esa causa común para protegerlo de cualquier amenaza internacional. Les puedo pasar el video, si necesito. Así hablan ellos. Entonces, ya estamos en zona caliente. Y en el Ecuador y Argentina son los experimentos para el proceso. Les recomiendo el nuevo mapa del Pentágono. No les leo, que ustedes mismos miren. El objetivo es hacernos retroceder a la edad de piedra. Y lo van a hacer, para poder saquear libremente los recursos naturales. Y para eso se están prestando nuestro presidente y las Fuerzas Armadas. La historia les sabrá juzgar en su momento. No sé si contesté en parte la pregunta. Sí, Francisco quiere hacer una consulta. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Y bueno, yo voy más allá de decir que estaba bonita la conferencia. Más bien para mí es fundamental este tema que ha topado usted, maestro Iván. Primero porque lo ha dicho usted mismo, de que estos temas no se están discutiendo más bien particularidades y a veces intrascendencias dentro de lo que es la mesa de discusión, se supone de la izquierda o del sector progresista. Y segundo, porque entendiendo el tablero general del ajedrez mundial, podemos ir entendiendo las particularidades de cómo se mueve cada ficha de ese ajedrez. Entonces, para quienes nos mantenemos en una posición de esperanza y de transformación, creo que es importante que mientras se vaya pensando en crear esa fundamentación de la base del poder popular, también se vaya pensando, discutiendo y estudiando cómo es que se está moviendo el escenario de la geopolítica mundial. Y lo que ha hecho el maestro Iván es pintarnos de una manera clara, directa y muy didáctica de cómo se encuentra la situación. Y claro, este es solamente un muestreo de toda la complejidad que implica la geopolítica. Y en este sentido, yo quiero plantearle de la siguiente manera. Si nosotros consideramos tres jugadores del poder mundial, por un lado el sector oficialista, que es Estados Unidos y los anglosajones, ¿no es cierto? Y por otro lado el sector antioficial, que serían los BRICS y todos los países que quieren adherirse a los BRICS. Pero hay un tercer sector, un tercer jugador, que somos los países oscilantes, que a veces estamos con el uno, a veces estamos con el otro, y siempre en ese juego habrá dos contra uno y habrá siempre un ganador. Y ahí vienen las dos o tres inquietudes que tengo, profesor Iván. La primera es, ¿qué futuro le quedan para los BRICS en este juego? ¿Va ganando terreno esos BRICS? ¿Va ganando adherentes? ¿Qué fuerza económica, política e incluso hasta cultural y deportiva? Porque sé que los BRICS están organizando ya los primeros Juegos Olímpicos de las BRICS. O sea, ¿puede esto ser un contrapeso al poder oficial, digamos, ¿no? Esa es la primera. La segunda, o sea, ¿de qué manera el sector en el que nos movemos, vuelvo a repetir, un sector de esperanza y todavía de visión hacia una transformación, o sea, podemos adentrarnos más en este tema, que es sumamente no solo importante, sino, repito, fundamental. Y quizá ahí, camarada Iván y todos quienes hacen este lindo colectivo, ¿no?
se pueda establecer un capítulo 2, un capítulo 3 con el profesor, porque es importantísimo la geopolítica. Y la última inquietud es esto de cómo se está sectorizando, se está identificando los grupos etarios de los millennials, los centennials, y lo que usted decía, que ha habido por aquí anoté, más de 100 géneros. O sea, ¿no será una estrategia también de dividir a la sociedad cuando todos sabemos que la visión tiene que ser siempre unitriádica? Somos una unidad, somos un conjunto y nos nos están fraccionando para de pronto entre grupos, entre etnias, entre géneros, o sea, establecer guerras pequeñas para dividir al mundo. Esto es lo que quería manifestar mis inquietudes y reconocer con gratitud esa forma como usted transmite su visión sobre la geopolítica, profesor Iván. Muchas gracias. Gracias, muy gentil por sus palabras. En lo primero, con respecto a los BRICS, ahorita con Rusia, India, China y otros países, son alrededor de 40 países que representan entre el 50 y el 60% de la población mundial y alrededor del 45 a 50% del Producto Interno Bruto Mundial. En el encuentro del 16 de mayo del 24 hay una bomba de la desdolarización, la llegada del ecosistema monetario descentralizado del BRICS. Una charla que es importantísimo es sobre el tema del dólar. Y les voy a dar 3 datos que son importantes. El primer dato es que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos asciende alrededor a 22 billones de dólares. Los dólares en circulación en el mundo son 500 billones de dólares. Los productos derivados son alrededor de 1.3 trillones de dólares. Y la emisión monetaria en los Estados Unidos son 10.000 millones de dólares diarios. Entonces, desde hace 80 años, los estadounidenses solamente tienen la maquinita de emisión. Por eso la nueva moneda, la desdolarización de Rusia y China, que empezaron con la desdolarización, es clave. El 90% de las negociaciones entre Rusia y China se hace con rublos y yuanes. Y lo mismo con la India. Entonces, uno de los temas cruciales es la desdolarización y paulatinamente hay un fortalecimiento de los BRICS. Recuerden que Brasil está en los BRICS y Colombia está pensando entrar a los BRICS. Entonces, eso va porque va y vamos hacia un mundo multilateral. La segunda pregunta es clave en el Ecuador. ¿Qué hacer nosotros? Saben que es crucial ver y determinar la lucha interburguesa en el Ecuador. En los años 80 yo hice un trabajo que se llamaba Los grupos monopólicos en el Ecuador. Una actualización, después me enteré que Guillermo Navarro en el año 74 había publicado Los grupos económicos en el Ecuador. Yo trabajé en el año 81 sin conocer el trabajo de Guillermo Navarro, Los grupos económicos que publicó la revista del MIR, Perspectivas Económicas, y publiqué con seudónimo Carlos Noir, porque ya trabajaba en el Banco Central. Y traté de hacer algunas actualizaciones, porque ya es una nueva generación. En los 74 y el 81, sobre todo, estaba ya el grupo Luis Novoa Naranjo. Estaba el grupo Aspiazu, estaba el grupo Correa Escobar, no el presidente de la República, sino otro grupo. Estaba el grupo Banco del Pacífico. Ahí hay un cambio. Y hay una pugna interburguesa en el Ecuador muy fuerte entre el capital financiero y el capital productivo. Y hay que ver un poco ese sector monopólico, cuál está alineado a los grupos globalistas y cuál estaría alineado a los BRICS, dependiendo de los intereses que cada grupo económico tenga. Que se ha reflejado un poco en el gobierno de Noboa a través del caso Olón y a través del conflicto con la vicepresidenta. Entonces, ahí podemos movernos y empezar a apoyar aquel sector que está en contra del grupo globalista y el grupo financiero.
Ahora, en los Estados Unidos hay fisuras muy fuertes entre los ultraglobalistas, los globalistas y los nacionalistas. El grupo que no es ultraglobalista estaría identificado por Donald Trump, y ese sector estaría más cercano a tener un acuerdo con Rusia y China. Y el sector de los continentalistas, liderado por el sector productivo, básicamente por empresas industriales como General Motors, por ejemplo. Entonces, por ahí podemos movernos y tener una posibilidad de lograr implementar un mundo multipolar, de salirnos de la esfera del dólar norteamericano, de cambiar las instituciones que se conformaron en la época del 45 después de Bretton Woods, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, etc. Ahora, la tercera pregunta que es clave, ojo, hay que tener un debate serio aquí sobre el problema de la desdolarización y sobre la nueva moneda del BRICS. Eso hay que entrar a debatirlo y a discutirlo ya. Lamentablemente, el resto de economistas está fuera de foco y cree que el dólar va a ser eterno. Como les digo, la emisión monetaria en los Estados Unidos es 10.000 millones de dólares diarios. Multipliquen por 360 días, saquen sus conclusiones. Y finalmente, la otra pregunta que es clave es, y que es la estrategia de los anglosajones, es dividir para gobernar. Entonces, ¿qué nos metieron? Los derechos del niño, los derechos de la adolescencia, los derechos de género, los derechos de la mujer, los derechos de las minorías. Supóngase una familia, un hombre, la mujer, un niño y un adolescente. Bronca. El niño se le va a plantar a la madre y le va a decir: los derechos del niño no me puedes topar porque yo te denuncio. Si yo le decía eso a mi mamá, me daba 3 en el rabo. Anda, me decía, quéjate. Usted ya no les puede topar. En la escuela, si usted a un niño le llama la atención, le pueden denunciar. A un joven igual. Y el problema de la mujer, que también se sobredimensionó, no es que yo esté en contra de los derechos de la mujer, es importantísimo. Ya los comunistas lo plantearon a través de Clara Zetkin y Alejandra Kollontai, pero la forma en que se distorsiona absolutamente con la ideología de género y la Agenda 2030, porque en España una niña de 14 o 15 años puede cambiar de género sin pedir permiso a sus padres, puede hacerse la operación. O sea, pueden imaginarse lo que se está manejando, el caos que se está generando. Entonces, es un tema de debate y de discusión, porque claro, ahora no hay problema, yo tengo respeto a las minorías, a los gays, a las lesbianas, a los binarios, todo eso pueden manejarlo confidencialmente. Una pareja de gays pueden casarse, vivir tranquilamente. El tema es cuando empieza a ser política de Estado. Ahí hay que ponerse y hay que oponerse. Entonces, ese es otro tema que tiene que ver con el transhumanismo. El chip que ya mismo nos viene, van a mirar ustedes en 2 o 3 años, o a lo mejor antes, en que todos sus datos, inclusive los de la seguridad social, van a estar almacenados en ese chip. Y ahí viene la eutanasia. Entonces, si usted representa un costo muy alto para el Estado, van a decir, sí, lo que acaba de suceder, ya no hay diálisis, ya no va a mantener a la gente que tiene problemas de riñones, y ya no van a dar medicación a la gente que tiene enfermedades catastróficas, porque van a decir que no hay plata, y ahora las escuelas quieren hacer cuarteles. Eso es lo que estamos viviendo. Y si la gente no se moviliza y no lucha contra eso, no tenemos futuro. Entonces hay que ver qué fracción de la burguesía, de la clase dominante, no está de acuerdo con los intereses globalistas, con el capital especulativo financiero. Y ahí unirnos y pelear. Y las próximas elecciones son cruciales para el Ecuador,
fundamentales. Pero lamentablemente casi todas las organizaciones sociales no están peleando por nada de eso. Quieren ir a la asamblea para ganar dinero y ver y el lleve. No hay una visión estratégica como país. ¿Qué proceso de industrialización? ¿Entramos o no al BRICS? ¿Entramos o nos salimos o no de la esfera del dólar? ¿Qué vamos a desarrollar? No tenemos idea. Estamos discutiendo, nos interesa la fiscalía, la presidencia de la asamblea, tales ministerios. No tenemos ni idea. Entonces, el tema del cambio climático, lo que se está dando a nivel geológico, a nivel mundial, los cambios que se van a operar, como yo les señalo, cada 12.000 o 13.000 años, no se discute, ni idea. El tema del sol, el ciclo solar, ahorita que me acuerdo, vean ustedes lo del ciclo solar cada 11 años. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué no nos dicen, no nos cuentan, no nos hablan? Las Fuerzas Armadas preocupadas de cogerle al Fito. El Fito que ha sido amigo de la esposa de uno de los periodistas de Coavisa. Jodimos. Y ese es el día a día de las discusiones a través de las redes sociales. Entonces, yo quisiera preguntarle, Iván Patricio, ¿cuáles serían las tareas fundamentales para unir al bloque progresista? ¿En base a qué banderas, en base a qué peticiones, a qué demandas? Y me atrevería inclusive a decir, si Iván Patricio fuera ministro de Economía, ¿cuáles serían las medidas que plantearía él en un gobierno progresista con respecto a dolarización, con respecto a energía, con respecto a deuda externa, con respecto a políticas sociales, salud, educación, con respecto al IES, por ejemplo? Entonces, eso es lo que nos debería unir a los ecuatorianos. ¿Qué debemos exigir al progresismo para que se pueda salir de este ciclo neoliberal? Eso nomás, muchas gracias. Bueno, si me permiten, voy a ser bien corto y empezar por lo último. Efectivamente, se requiere trabajar en un programa de izquierda que apunte a todo lo que acaba de señalar, que es crucial y es fundamental, entre otros el tema de la deuda, de la política económica, el tema de los BRICS, desdolarización, criptodivisas, etcétera. ¿No? Eso es fundamental. Creo que hay que entrar a debatir efectivamente un programa de izquierda, un programa socialista que apunte a estatización de la educación, estatización de la salud, eh, que se recaude tributo. Fui asesor del SRI y conozco el tema de elevación tributaria. Cuando fui asesor del SRI se duplicaron o se triplicaron los grupos económicos y se duplicó la recaudación tributaria. Hice estudios para el Banco Central sobre su facturación, sobrefacturación, evasión tributaria, y eso alcanza en el Ecuador la cifra de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Entonces, si solamente se recaudaría eso, el país tendría suficientes recursos para poder implementar. La oligarquía no quiere eso. Quiere privatizar la educación, quiere privatizar la salud, quiere privatizar el seguro social, etcétera. Y además quiere destruir el Estado-nación para beneficiarse a través de las políticas económicas vinculadas al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Entonces, cualquier cosa que se logre va a ser a través de la movilización permanente de las masas y un programa de izquierda que realmente asegure el bienestar de la población, no en el corto plazo, en el largo plazo, porque nada se puede lograr de un año para otro, se necesita un proyecto país y en las condiciones actuales cada vez más difícil, más complejo y se requiere realmente tener mentes lúcidas que tengan clara la película de lo que pasa en el mundo y de lo que se puede hacer aquí. Pero estuve de asesor general del SRI, estuve de asesor en la Junta Bancaria, pude ver muchas cosas desde las funciones que desempeñé y realmente no es un tema fácil por el grado de control que tiene la oligarquía del Estado ecuatoriano y la forma en que se maneja. Luchar contra la corrupción es extremadamente complejo y difícil, pero se puede. Yo también coincido en que se puede y que se puede lograr una transformación en el país, pero no es nada fácil y peor en el corto plazo.
Bien, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Si no hay alguna otra pregunta, más bien agradecerle a Iván y esperando que esta sea una de las primeras de varias veces que